Me amas tanto que te das para mí. Te haces pequeño para habitar en mí. Queridas hermanas, queridos hermanos, nos encontramos en este segundo encuentro de Lección Divina, Escuela de Oración y Vida, y que lo titulamos Prehistoria e Historia de la Lección Divina. Habitualmente en los libros de introducción general a la Lección Divina aparece la historia. Nosotros acá queremos dar un pasito más y meternos en lo que podríamos titular también, además de prehistoria, como orígenes más remotos de la Lección Divina. Teniendo en claro que los inicios más visibles y más claros tienen que ver con la experiencia del monacato, más concretamente en el siglo III, de la experiencia de nuestra era, de nuestra fe. Si miramos con más profundidad, vamos a descubrir que tenemos un trasfondo anterior que tiene sus raíces nada más y nada menos que en la misma Escritura. La Escritura nos dan testimonio de que realmente, la Lección Divina tiene su origen en los mismos textos. Sobre todo cuando se hace una relectura de un texto anterior a una circunstancia nueva. Ahí tenemos parte del ejercicio de lo que nosotros entendemos después como Lección Divina. A estas relecturas, que se las titula habitualmente relecturas intrabíblicas, también se las llama intertextualidad. Es cuando un texto por ahí reclama otro texto. Vamos a ver ahora un ejemplo, así que no se compliquen porque por ahí son palabras extrañas. Y bueno, a las que sumo dos palabras extrañas más, venido del ámbito judío, que es la palabra midrash y derás, que son dos expresiones hebreas similares, emparentadas y hasta en algún punto también sinónimas, que hacen experiencia justamente, hacen justicia a esta realidad de releer un texto bíblico en una circunstancia nueva, dejando que justamente el texto hable y sea palabra viva y eficaz. La diferencia entre lo que es una relectura intrabíblica y lo que es la Lección Divina es que en el caso de la relectura intrabíblica da lugar a un nuevo texto que es palabra de Dios, inspirada y canónica. En el caso concreto de la Lección Divina, lo que hacemos es actualizar un texto de la palabra para una circunstancia de la vida presente de una persona, de un grupo, de una comunidad. Entonces, el origen remoto de la Lección Divina lo encontramos en los mismos textos de la Escritura. Lo encontramos como una suerte de prehistoria. Vamos a ver un ejemplo para que podamos dejar en claro esto, que si no puede resultar complejo para alguna persona que por ahí no ha hecho una formación más específica en el ámbito bíblico. Quien la haya hecho no va a tener ninguna dificultad en entender todo, pero con un ejemplo lo vamos a comprender bien. Vamos a un texto bíblico. Lucas 2, versículo 10. Lucas 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. El ángel de Dios que habla a los pastores y los invita a no tener temor. Nos quedamos con esta frase: no teman. Fíjense que es un texto que lo tenemos en el mismo Evangelio de Lucas, muy cerquita, pero un poquito antes, con lo cual ya tenemos una suerte de conexión. Capítulo 1, versículo 30. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. El ángel Gabriel le dice a María, en el contexto de la Anunciación, que no tema porque realmente es la mujer llena de gracia para ser nada más y nada menos que madre del Mesías y del Salvador. Fíjense, entonces tenemos dos textos muy cercanos con esta referencia al no temor. Si vamos al Antiguo Testamento, al Primer Testamento, a los textos de la Primera Alianza, buscamos, por ejemplo, Isaías 43,
versículo 1. Y ahora sí habla el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Fíjense qué interesante la experiencia del pueblo de Dios en el contexto profético, en este texto de Isaías, está marcado justamente por este no temas, porque Dios es el que rescata, Dios es el que redime, digamos, ¿no? Entonces vemos la experiencia en el pueblo de la primera alianza, Israel o Jacob, que claramente está llamado como los pastores, como María, al no temor. Y si vamos más atrás, al Pentateuco, en el libro del Génesis, capítulo 15, versículo 1, leemos: Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Fíjense qué interesante, el tema de la promesa está detrás de lo que Dios le dice a Abraham, y que claramente no tenga temor, que el gran patriarca no tema, porque su recompensa realmente va a ser grande. Fíjense entonces qué interesante cómo hay una relectura en el profeta Isaías y en el Evangelio de Lucas, en dos lugares y más, de esta experiencia del gran patriarca que es Abraham con este no temor. Es una suerte de intertextualidad, de relectura, en el cual podemos hacer una suerte de trazabilidad, diríamos en terminología nuestra, de esta expresión no temas, a la cual podríamos asumarle otros textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para ver claramente cómo las relaciones intertextuales son interminables. Además, podríamos tomar otros temas. Acá tomo este ejemplo particular, pero si tomáramos la expresión hijo de David en los evangelios a la luz de la primera alianza, la imagen del Cordero de Dios presente en el Evangelio de Juan y otros textos, y presente en la primera alianza, la imagen de Dios como pastor en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Por eso afirmamos con claridad y sin vacilar que los orígenes remotos de la lectura orante de la Biblia están claramente presentes en el mismo texto sagrado, en una única economía de salvación, en una única historia de salvación: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Primera Alianza y Nueva Alianza. Lo afirmamos con claridad, sin dudar, y dicho esto, pasamos a la segunda parte de este segundo encuentro, que tiene que ver con una pequeña pincelada de la síntesis histórica del origen y el desarrollo posterior de la Lectio Divina. Amas tanto que quisiste quedarte. Vives verdaderamente en cuerpo y sangre. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Quiero que entres. El primero que habla de Lectio Divina va a ser Orígenes. Hacia el 185 nace, 254 muere. En la lengua griega, que es la que utiliza Orígenes, la expresión sonaba algo así como theia ananosis. Sería la expresión de lo que después nosotros vamos a entender como Lectio Divina. Las reglas monásticas de San Pacomio, de San Basilio, de San Agustín y de San Benito van a ser de la Lectio Divina, junto al trabajo manual y la liturgia, los grandes pilares de la vida monástica. Utilizan la expresión Lectio Divina
no la desarrollan totalmente con los pasos y peldaños que vamos a ver después, pero ya está claramente presente. San Hilario, San Ambrosio y San Juan Crisóstomo van a ser otro de los autores, de los grandes padres de la Iglesia, que van a insistir muchísimo en este tema de la Lectio Divina. Vale la pena compartir un texto de San Juan Crisóstomo, nace en el 347 y fallece en el 407, un texto muy interesante que, bueno, lo comparto acá con ustedes porque creo que tiene un aporte muy bueno para nosotros hoy en perspectiva de Lectio Divina. Dice San Juan Crisóstomo: ¿quién de ustedes, pregunto, si se le pide que recite un salmo, es capaz de hacerlo, u otra cualquier parte de la Sagrada Escritura? Ninguno, a la verdad. Ni es esto lo peor, sino que son para las cosas espirituales perezosos. ¿Y cuál es la defensa que contra semejante acusación oponen? Responden: yo no soy monje, sino que tengo mujer e hijos, y necesito cuidar de mis asuntos domésticos. Pues precisamente por eso todo se echa a perder, que se persuaden de que solo a los monjes toca la Lectio Divina, siendo así que a ustedes les es más necesaria que a ellos. Los que andan en escampado y diariamente reciben heridas son los que más necesitan de medicinas, de modo que es mucho mayor mal juzgar como inútil la Lectio Divina que simplemente no leer la Escritura. Un texto muy interesante para actualizarlo hoy. Es propio de la época, en el lenguaje de la época, pero bueno, vemos claramente cómo en realidad al mundo más laical y secular le sería más necesario justamente la lectura orante de la Biblia por la atención y el peso propio que tiene la experiencia de la vida cotidiana, mucho más compleja tal vez que la vida de los mismos monjes. Un texto interesante para leerlo, actualizarlo y poder debatirlo. En épocas posteriores, San Bernardo de Claraval va a ser un gran impulsor de la Lectio Divina, y en el siglo XII tenemos ya claramente la sistematización en 4 peldaños de la Lectio Divina a partir de Gigo II, que es un monje cartujo. Él escribe un libro titulado en latín Scala Castralium, que popularmente se traduce como la escalera de los monjes. Y acá están los 4 escalones para la unión con Dios: lectura, meditación, oración y contemplación. Los pasos que vamos a ver de manera más detallada después tienen su origen claramente acá. Leo un texto importante, y ustedes lo tendrán ahí en recuadro, obviamente, para poder, captar lo que Gigo II plantea en esto de la Lectio Divina. En efecto, la lectura es la inspección cuidadosa de las Escrituras, con entrega de espíritu. La meditación es la concentrada operación de la mente que investiga con la ayuda de la propia razón el conocimiento de la verdad oculta. La oración es la fervorosa inclinación del corazón a Dios con el fin de evitarle males y alcanzar bienes. La contemplación es la elevación de la mente mantenida en Dios que degusta las alegrías de la eterna dulzura. Habiendo pues descrito los 4 peldaños, nos queda por ver ahora sus funciones. La lectura busca la dulzura de la vida feliz. La meditación la halla. La oración la pide. La contemplación la experimenta. Porque el mismo Dios dice: busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Busquen leyendo y hallarán meditando. Llamen orando y se les abrirá contemplando. La lectura pone en la boca pedazos. La oración le extrae el sabor. La contemplación es la misma dulzura que alegre recrea. La lectura se queda en la corteza. La meditación penetra en la pulpa. La oración en la petición llena de deseo. La contemplación en el goce de la dulzura adquirida. Fíjense qué interesante cómo con metáforas, símbolos, Gigo II estructura
Esto que después varios autores posteriores hasta la actualidad se va a desarrollar en distintas perspectivas para entender el núcleo de lo que es la lectura orante de la Biblia, lo que es claramente la Lectio Divina. El texto de Guigo vale la pena tenerlo cerquita, e incluso cuando vayamos avanzando en los distintos videos, creo que vale la pena tenerlos presentes porque realmente nos aportan mucha luz y nos permite desentrañar justamente lo que la Lectio Divina es. Un autor, por ejemplo, que va a aplicar estas enseñanzas de Guigo será San Alberto de Jerusalén, que la va a aplicar al mundo carmelitano. En los siglos sucesivos, después de este lindo planteo que hace Guigo II con respecto a la Lectio Divina, la Lectio Divina se va a hacer lamentablemente cada vez menos habitual y se va a reservar fundamentalmente, a pesar de la recomendación de San Juan Crisóstomo, a los ambientes monacales. Aparecen otras formas de espiritualidad legítimas, como es la que se titula habitualmente la devoción moderna, no nos vamos a meter en este tema aquí, que es legítima pero que no tiene como centro la Sagrada Escritura, que es la gran riqueza que tiene la Lectio Divina. También el contexto con el mundo protestante y el principio de la sola Escritura que levantaron en su momento hace que la Iglesia tenga ciertas reticencias para que, se malinterprete la Sagrada Escritura y por eso se va opacando de alguna manera en el contexto de la vida de la Iglesia Católica la riqueza y la belleza de la Lectio Divina. Recién el movimiento bíblico y litúrgico que se plasma previo al Concilio Vaticano II va a ser justamente que la Lectio Divina vuelva a brillar en la vida de la Iglesia. El documento Dei Verbum no nombra la Lectio Divina explícitamente, pero la describe con claridad en varios de sus parágrafos. Lo vamos a ver más detenidamente en el video, en el encuentro que vamos a plantear justamente la Lectio Divina y el Magisterio Eclesial. Pero para concluir, para no quedarnos con esto de justamente del Magisterio del Concilio Vaticano II, vamos a tomar un número de Dei Verbum 25, del primer párrafo, la primera parte, donde tenemos una frase muy linda de San Agustín como para concluir este primer encuentro de Lectio Divina, Escuela de Oración y de Vida. Leo: es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, insistan en las Escrituras con asidua lectura sagrada y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escucha en su interior. Y acá está citando en esta frase final, predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escucha en su interior, a San Agustín en el Sermón 179. Realmente es una frase fuerte que nos interpela a vivir en profundidad esto de poder encontrarnos con Dios en su palabra, sentirnos encontrados por el mismo Dios en su palabra, para no ser predicadores vacíos y superfluos de esa palabra que no escuchamos en nuestro interior. Por eso que este itinerario que vamos haciendo, Lectio Divina, Escuela de Oración y Vida, nos ayude claramente en este propósito. Hasta el próximo encuentro, todo con Jesús, nada sin Jesús. Si este encuentro con la palabra te gustó, te invitamos a suscribirte al canal, darle me gusta, comentar o compartir. Y si querés colaborar voluntariamente con la evangelización digital, podés hacerlo al alias 68.con.dios. Nos encontramos el próximo martes con la tercera entrega del itinerario, titulado Espíritu Santo y los pasos de la Lectio Divina. Sigamos compartiendo juntos este hermoso camino de fe. Me amas tanto que te das
mí. Te haces pequeño para habitar en mí, tú en mí, yo